Hola amigos de la ciencia, bienvenidos a mi primer video del canal. Mi nombre es Demi Estrada y hoy les estaré presentando el tema de fuerzas intermoleculares. Bueno, sin dar más preámbulos, comencemos. Antes de iniciar con los tipos de fuerzas intermoleculares existentes, es importante mencionar que en los átomos y en las moléculas se presentan dos tipos de interacciones distintas. La primera de ellas es la interacción intramolecular, aquella que se refiere a las fuerzas de atracción que mantienen unidos a los átomos, en pocas palabras, a los enlaces. Mientras que las interacciones intermoleculares son fuerzas de atracción que mantienen unidas a las moléculas. Es muy importante hacer énfasis en estas interacciones porque ambas son distintas y la fuerza intramolecular es mucho más fuerte que la fuerza intermolecular. Ahora sí, veamos la primera fuerza intermolecular del video, la cual es la de ion-dipolo. Esta es una fuerza de atracción entre un ion y una molécula polar, con un momento dipolar permanente, es decir, que la molécula polar va a tener cargas parciales positivas y negativas de forma permanente. En esta imagen, que tiene el inciso A, se visualiza al anión rodeado por moléculas polares, las cuales están unidas mediante las cargas parciales positivas de la molécula polar, mientras que en el inciso B se puede observar el catión rodeado de moléculas polares que se unen a él por medio de sus cargas parciales negativas. Es decir, si tenemos un catión, la molécula polar estará rodeado por sus cargas parciales positivas, y si tenemos un catión, la molécula polar estará unida por sus cargas parciales negativas. Un ejemplo claro de lo antes dicho es el del cloruro de sodio y el agua, donde el agua va a presentar un momento dipolar permanente y el cloruro de sodio va a tener una interacción iónica, donde el sodio va a ser el catión y el cloro el anión. En este caso, la carga completa de los iones hace que las cargas parciales del agua tengan una mayor atracción hacia ellos, de forma tal que se rompen algunos puentes de hidrógeno de la molécula de agua y se forma la interacción ion-dipolo. Es muy importante entender este tipo de fuerzas porque es por ello que algunos compuestos iónicos pueden estar disueltos en los disolventes polares. La siguiente fuerza es la interacción dipolo-dipolo, y esta atracción molecular está dada por medio de moléculas polares que tienen un momento dipolar permanente. Puede decirse que los electrones de la molécula se mantienen más cerca de un átomo que del otro. Con esto dicho, debemos tomar en cuenta que el tipo de fuerza se lleva a cabo por diferencias de electronegatividad. A mayor polaridad de la molécula, mayor será su punto de fusión de la molécula polar. Entre molécula con un momento dipolar permanente, como ya lo vimos, este tipo de fuerza, aquella molécula que tenga mayor masa molecular tendrá a su vez un mayor punto de ebullición y de fusión. Un ejemplo de lo antes dicho es en la imagen que se encuentra del lado izquierdo, en donde se representa de forma general cómo las moléculas polares interaccionan entre sí, sin dejar de hacer énfasis en que cada una de ellas posee una carga parcial positiva y una negativa. La carga parcial positiva de una molécula polar se une con otra por medio de su carga parcial negativa. Y de igual manera, si tuviéramos una molécula polar que está unida por su carga parcial positiva, debemos tener una carga parcial negativa del otro lado. Cabe mencionarse que cuanto mayor son las cargas, mayor será el momento dipolar. O sea, entre mayor sean las cargas parciales, mayor será el momento dipolar de la molécula polar.
En este ejemplo que tenemos del lado derecho entre el ácido clorhídrico, observamos el momento dipolar de la molécula, donde el hidrógeno va a tener una carga parcial positiva y el cloro una carga parcial negativa, donde al ser más electronegativo el cloro que el hidrógeno, los electrones se acercan o tienden a ser atraídos por el cloro, quedando así el hidrógeno con una carga parcial positiva y el cloro con una carga parcial negativa. La siguiente interacción que vamos a ver es la del puente de hidrógeno, que esta va a ser un tipo especial de atracción dipolo-dipolo, dado entre átomos de hidrógeno y un par de electrones no compartidos en un ion o átomo muy electronegativo y pequeño. Ejemplos de ellos, el nitrógeno, el oxígeno o el flúor, que son muy electronegativos y son átomos de un pequeño tamaño. Con esto dicho, entenderemos fácilmente el siguiente ejemplo del agua. El agua es una molécula generada a partir de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, la cual posee una fuerza intermolecular de puentes de hidrógeno debido a que el hidrógeno de la molécula se une a un par de electrones del oxígeno, ya que este elemento es pequeño y además electronegativo. Además, se observa de igual forma que el átomo de hidrógeno tiene una carga parcial positiva y el oxígeno una carga parcial negativa. Debido a la presencia de este tipo de interacciones, el agua tiene mayor punto de fusión y de ebullición en comparación con otras moléculas semejantes a ella, porque aquellas moléculas no poseen puentes de hidrógeno como el agua. Podemos decir también que la temperatura de ebullición depende de esta interacción en muchos de los casos que se presentan. En esta gráfica podemos observar cómo el agua tiene un mayor punto de ebullición en comparación con otras moléculas muy semejantes a ella. Esto sucede porque esta molécula de agua, una molécula de agua, posee dos puentes de hidrógeno, ya que tenemos dos hidrógenos y un oxígeno. Entonces, estos hidrógenos, cada hidrógeno genera un puente de hidrógeno. Mientras que en algunas otras moléculas que se presentan en la gráfica, no presentan un puente de hidrógeno porque no son electrones o no son átomos muy electronegativos con hidrógeno, o, por ejemplo, tenemos el fluoruro de hidrógeno, el cual sí tiene un puente de hidrógeno, pero como solamente tiene uno, su punto de ebullición se encuentra por debajo del agua. Ok, ahora veremos las fuerzas intermoleculares dipolo instantáneo o fuerzas de dispersión de London. Y esta es una atracción entre moléculas no polares que forman dipolos temporales. Es decir, que los electrones se mueven en un instante y en un momento dado se encuentran más hacia un lado de la molécula. Son fuerzas muy débiles, ya que como lo dije antes, son en un instante. En el siguiente ejemplo, se muestra una molécula de hidrógeno molecular con una nube electrónica simétrica, es decir, que las moléculas están estables y no presentan cargas parciales positivas o negativas, o sea que la molécula es neutra. Mientras que en la imagen mostrada en la parte inferior se visualiza esta misma molécula pero ahora con cargas parciales, una positiva y una negativa. Esto se debe a que los electrones se distribuyen en un momento corto de tiempo hacia alguno de los átomos de hidrógeno, lo que ocasiona cargas parciales, una positiva en el hidrógeno de la izquierda y una negativa en el hidrógeno de la derecha. Y por último, presentaremos a la interacción dipolo inducido, la cual es una atracción entre una molécula polar y un dipolo inducido, como ya lo mencioné. Es decir, que el dipolo inducido es inducido por el campo electrostático de un ion. Dicho esto en otras palabras, la proximidad o el acercamiento del ion provoca una distorsión en su nube electrónica de la molécula, cual la convierte de modo transitorio en una molécula polarizada.
Cabe destacarse que esta fuerza también es muy débil. Un ejemplo entre un catión y un dipolo inducido, se observa que la molécula polar presenta una carga debido a que el catión, como es el caso, atrae a los electrones de la molécula, provocando que esta molécula polar estable ahora presente una carga parcial positiva y negativa, inducida por el campo electrostático que genera el catión. Y bueno, chicos, ya podemos dar finalización a este video. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.